Un gran número de personas cuestionan los viajes a la Luna realizados por los seres humanos hace 50 años, afirmando que fueron un fraude y que se nos han engañado durante todo este tiempo. Los conspiradores ofrecen varios argumentos para respaldar su afirmación. Ante esta situación, he considerado plantearle a una inteligencia artificial dos de las cuestiones que los conspiradores utilizan como argumento. Por ello he escogido a ChatGPT, la popular inteligencia artificial, para hacerle las siguientes preguntas. ¿Por qué no se han llevado a cabo más misiones tripuladas a la Luna después de las realizadas a finales de los 60 y principios de los años 70? Y ChatGPT nos responde. Hay varias razones por las que no se ha vuelto a enviar humanos a la Luna desde las misiones del Apolo en la década de 1970. Algunas de las principales razones incluyen cambio en prioridades y presupuestos. Después del éxito del programa Apolo, el gobierno de Estados Unidos cambió sus prioridades y presupuestos hacia otros programas y proyectos, como el programa del transbordador espacial y la Estación Espacial Internacional. Costos. Las misiones tripuladas a la Luna son extremadamente costosas. Con la disminución del presupuesto del gobierno de Estados Unidos y la falta de interés de otros países en financiar dichas misiones, el costo siguió siendo una barrera importante para volver a la Luna. Tecnología. El desarrollo de tecnologías necesarias para volver a la Luna, como sistemas de propulsión avanzados, trajes espaciales, sistemas de soporte vital y sistemas de aterrizaje, aún no se habían completado. El tiempo y los costos necesarios para desarrollar estas tecnologías también fueron factores influyentes en la decisión de no enviar misiones tripuladas a la Luna. Interés científico. A pesar de los avances en la exploración robótica de la Luna, no se encontró ninguna razón científica convincente para enviar tripulaciones humanas a la Luna en aquel momento. La mayoría de los objetivos científicos se podían lograr a través de misiones robóticas y satélites. Seguridad. La seguridad de las tripulaciones es una consideración importante para cualquier misión espacial tripulada. Las misiones a la Luna presentan muchos desafíos técnicos y físicos, y siempre existe el riesgo de accidentes y fracasos, lo que puede disuadir a los países de enviar tripulaciones humanas a la Luna. La segunda pregunta fue la siguiente. Aquellos que afirman que el alunizaje fue un fraude argumentan que la tecnología disponible en 1969 era inferior a la de un smartphone actual y no existía suficiente tecnología para llegar a la Luna. ¿Qué opinas al respecto? ChatGPT contestó lo siguiente. Es cierto que la tecnología de 1969 era muy diferente a la tecnología actual, pero eso no significa que no fuera posible enviar misiones tripuladas a la Luna. En ese momento, Estados Unidos tenía una enorme ventaja en tecnología y experiencia en vuelos espaciales, con el programa Mercury, Gemini y Apolo ya en marcha. Además, el programa Apolo fue un esfuerzo nacional de gran envergadura que involucró a miles de ingenieros, científicos y técnicos altamente capacitados y motivados, trabajando juntos para superar los desafíos técnicos y físicos de la exploración lunar. No fue solo una cuestión de tecnología, sino también de habilidad, determinación y coraje. Los argumentos de que la tecnología de la época no era suficiente para llegar a la Luna se han desmentido ampliamente por expertos en la materia, incluidos ingenieros y científicos que trabajaron en el programa Apolo. Los vehículos lunares, trajes espaciales, sistemas de soporte vital y sistemas de aterrizaje eran extremadamente avanzados para su época y fueron diseñados y construidos específicamente para soportar el entorno lunar. En resumen, aunque la tecnología de la época era diferente a la tecnología actual, el programa Apolo fue un logro impresionante de ingeniería y ciencia, impulsado por el esfuerzo y la dedicación de miles de personas altamente capacitadas y motivadas. Finalmente se le preguntó a ChatGPT, ¿cuál es la motivación detrás de la misión Artemis actual que busca llevar humanos de nuevo a la Luna? Y ChatGPT respondió, Se quiere volver a la Luna para establecer una presencia sostenible y usarla como base para explorar el espacio profundo, desarrollar nuevas tecnologías y expandir nuestro conocimiento del universo. Además, la exploración lunar puede proporcionar información sobre la historia del sistema solar, los recursos disponibles en la Luna y cómo vivir y trabajar en el espacio a largo plazo. También puede impulsar la colaboración internacional y la innovación tecnológica.